Y vamos, ¿verdad?, a la palabra de esta semana. Yo soy la vida. Vamos a recitar juntos, ¿verdad? Juan 14:6. Dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O se despertaron muy temprano porque Elon Musk los despertó con el cohete y andan desvelados, o no desayunaron, ¿verdad? Pero ahí va otra vez. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Amén. Continuamos con esta serie, ¿verdad? Serie es un conjunto de enseñanzas que llevan, ¿verdad?, un mismo tema, hermanos, que en este caso el Señor Jesús se revela a sí mismo como yo soy, nos da a entender quién es Él, quién es como persona, quién es como ser, quién es como obra, ¿verdad? Yo soy. Y en esta ocasión vemos el yo soy la vida. Y creemos saber qué es la vida porque estamos vivos. Creemos saber, ¿verdad?, lo que es estar vivo y qué es la vida. Y pues entonces muchas veces no nos preguntamos en realidad qué dice Dios acerca de la vida. Y la pregunta es: ¿qué es lo que comúnmente entendemos o la gente entiende, ¿verdad?, por vida? ¿Qué es la vida? Y si tú vas a un diccionario o si tú vas a investigar, ¿verdad?, ahí en el Google o algo, te dice que la vida es el vigor, o sea, la fuerza, o sea, la energía que le permite a un ser, ya sea un animal, a un ser humano, a una planta, es la fuerza o la energía que le permite a un ser crecer, existir y reproducirse. Ese es el concepto de, eso es la vida, ¿verdad? Lo que da energía para que exista algo y pueda crecer y pueda reproducirse. También la vida lo definen como el periodo, el tiempo, ¿verdad?, que va desde que se nace hasta que ¿qué? Hasta que se muere. Y eso es lo que el ser humano entiende por vida. Como que es algo muy natural, es algo normal, ¿verdad? Una energía que te permite existir y pues el tiempo en que naces y mueres. Esa es la vida. Pues qué sencillo, ¿verdad? Qué fácil, pero eso no es la vida, hermanos. Jesús dijo: yo soy la vida. Entonces aquí hay un concepto mucho más grande que entender. Aquí hay algo mucho más grande que debemos comprender para que realmente el tiempo en que existimos en la tierra, la energía, el aliento de vida que tenemos, los recursos, el tiempo, podamos usarlo para la gloria de Dios y se nos recompense, no nada más con vida temporal, sino con vida eterna. Y la Biblia, hermanos, aborda totalmente diferente, nos enseña totalmente diferente lo que es la vida. Más bien, ¿quién es la vida? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Entonces la vida no es algo, es alguien. Y aquí es donde la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo pone en esta manera. Si vamos a 1 Tesalonicenses 5:3, 1 Tesalonicenses 5:3, el apóstol Pablo va terminando la carta y un deseo de él, genuino, ¿verdad?, que tiene, es que todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, voy a agarrar mi Biblia, todo vuestro ser, y luego Pablo nos dice qué es nuestro ser, o sea, qué somos. Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, ¿verdad?, para la venida o hasta la venida del Señor. ¿Por qué Pablo, hermanos, dice que todo vuestro ser y luego nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo sean guardados? No dice que nada más su cuerpo sea guardado, o no dice que nada más su espíritu sea guardado, o no dice nada más que su alma sea guardada para la venida del Señor, sino que dice que todo su ser, lo que somos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado, sea cuidado para el Señor. Esto nos enseña entonces que la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, prácticamente aborda la vida en tres formas: vida física, vida espiritual y vida eterna. Y aquí es donde vamos a abundar un poquito, ¿verdad?, en la palabra.
tomando en cuenta, ¿verdad?, que Jesús dijo, yo soy la vida, y tomando en cuenta que el apóstol Pablo dice que la vida de un ser, del ser humano, es espiritual, es física y es alma. Entonces vemos que Dios mismo, hermanos, en primer lugar, es el autor de toda forma de vida. Toda vida proviene de Dios. El ser humano no puede dar vida. No podemos. Transformamos la materia. Sí, yo sé y ustedes saben que podemos clonar, podemos tomar una célula, ¿verdad?, y empezar un embrión y ponerlo, ¿verdad?, en un lugar, y entonces va a crecer y va a nacer ese ser. Pero ¿quién le dio vida a la célula que tomamos para poder hacer eso? ¿Verdad? El Señor. Y entonces aquí tenemos que entender que todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe que tiene vida, viene y proviene de Dios. El apóstol Lucas escribe el libro de los Hechos y está hablando, ¿verdad?, acerca de lo que Pablo está hablando hacia los que les está predicando en Hechos capítulo 17, verso 25. Y nos dice estas palabras Lucas, Hechos 17, 25. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. Él no vive en templos hechos por hombres. Ahorita nos explicaba un poco, ¿verdad?, Rubén, cómo antes Dios decidió que su presencia habitara con su pueblo Israel en un tabernáculo, en un, ¿verdad?, en un templo. Pero es su presencia, ¿verdad? Estamos hablando de una representación de lo que es Él. Pero tenemos que entender que Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Ya que Él es Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Dice, y las manos humanas no pueden servirlo. Oye, ¿cómo mis manos y las tuyas pueden servir a un Dios que tiene todo el poder, que tiene todo el conocimiento, que tiene toda la vida, que es dueño de todo? ¿Cómo le podemos servir nuestras manos? Dice, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. ¿Qué necesidad tiene Dios, hermanos? ¿Que le ames? Él va a existir y existe y existirá sin que tú le ames. ¿Él tiene la necesidad que le sirvas? No, hermano. ¿Que le ores? ¿Que le ofrendes? ¿Que le cantes? ¿Tiene la necesidad que creas en Él para que Él exista? No, no tiene ninguna necesidad. Verso 26. Verso 25. Porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo. Él es quien da vida y aliento ¿a quién? A todo, y satisface cada necesidad. El Señor Jesucristo lo pone en una perspectiva mucho más sencilla. Cuando nos quiere enseñar y que nos quiere quitar y nos quiere evitar la gran enfermedad de nuestro siglo, el estrés. Cuando dice, oigan, ¿han visto los pajarillos del cielo? ¿Los han visto? ¿Quién les da de comer? Mi Padre. Ahora, si mi Padre los ama a ustedes y me ha enviado a mí para rescatarlos, ¿ustedes creen que Él no sabe la necesidad de ustedes? Si a los pajarillos no los deja sin comer, ¿creen que los va a dejar sin comer a ustedes? Amados, Él le da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Necesidad, no deseo ni necedad, necesidad. 26, de un solo hombre creó todas las naciones, Adán, ¿verdad?, de toda la tierra. Y Él, hermanos, de antemano decidió cuándo se levantarían, cuándo, ¿verdad?, Egipto iba a ser una potencia, cuándo Babilonia iba a ser una potencia, cuándo Persia, cuándo Roma. Él decidió, ¿verdad?, cuándo se levantarían y cuándo caerían estas naciones. Y determinó los límites de cada una. Amados, lo que está tratando aquí Lucas, ¿verdad?, lo que escribió en Hechos, es decir que solo Dios posee vida.
y autoridad sobre la vida en un sentido absoluto. Nadie más. Yo no puedo decidir cuánto tiempo vas a vivir tú. Un gobierno no puede decidir cuánto tiempo vamos a vivir cada uno de nosotros. Los padres no podemos decidir sobre los hijos. El esposo o la esposa no puede decidir sobre los hijos. Sí podemos matar a alguien y quitarle la vida, sí, pero no decidimos, hermanos, cuánto va a vivir esa persona. Aquí es donde solamente, en primer lugar, tenemos que entender que cuando Jesús manifiesta yo soy la vida, Él está diciendo todo ser viviente depende exclusivamente de mí. Si algo está vivo, hermanos, es porque Dios quiere que esté vivo. Y aquí es donde tenemos que entender eso. Jesús es la fuente de toda vida. Yo soy la vida. Yo soy la fuente de vida. La vida física, hermanos, es la fuerza, ¿verdad? La vida en mi cuerpo físico es la fuerza, la energía que me anima, ¿verdad? En los seres humanos, en los animales, las plantas, todo lo que está vivo. La vida es la fuente, hermanos, que hace que las cosas se muevan, que las cosas crezcan, que las cosas se reproduzcan. La vida es lo que logra, ¿verdad? Que existan, que crezcan, que se reproduzcan, que se muevan. Estamos vivos. La Biblia llama a esta fuerza, hermanos, a esta energía que está dentro de nosotros, aliento de vida. Aliento de vida. Génesis 2:7 nos describe, ¿verdad? El capítulo 2 de Génesis, como el Señor de la tierra, del polvo, forma, como un alfarero forma con el barro, ¿verdad? Una figura. Dice que el Señor forma al hombre del barro. Y ahí está el hombre, hermanos, acostado en el barro. Pero no se puede, ¿qué? No se puede mover, no vive, su corazón no late, no puede crecer, no puede reproducirse. Ya está formado, Dios lo formó. Está formado la figura del hombre en el barro. Pero dice Génesis 2:7, y sopló, hermanos, en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. ¿Cuándo nos convertimos en seres vivientes? Cuando el Eterno, cuando el que es la fuente y el autor de la vida, sopló en nosotros, en este cuerpo físico, sopló aliento de vida. Aquí es donde entonces entendemos, amados, que la vida, ¿verdad? Prácticamente es el aliento de Dios. Él es la fuente de la vida. La palabra, hermanos, aquí que utiliza Génesis para decir formó, o sea que Dios formó, Dios creó, ¿verdad? A Adán. En hebreo es yatzar, así yatzar con Y, y significa moldear o formar. Y nos habla de una imagen, hermanos, como si Moisés quiere darnos a entender, como cuando el alfarero está, ¿verdad? Dándole forma al plato, a la vasija, al vaso que él está usando, él lo está moldeando. Eso es lo que nos quiere dar a entender, ¿verdad? Yatzar. Dios dio forma como un alfarero, ¿verdad? Que tiene inteligencia y que tiene el poder para formar algo. Dios es el alfarero maestro, hermanos, que tenía la imagen del hombre dentro de su mente y posee el poder y la inteligencia para darle vida a esa imagen. Dice Isaías que nosotros los seres humanos creamos dioses que no tienen ¿qué? Vida. De madera tallamos la madera y hacemos un ¿qué? Al barro le damos forma y hacemos un ¿qué? Cincelamos la piedra y hacemos un ¿qué? Pero luego dice, ¿tienen ojos? ¿Tienen oídos? Ok, fíjense, el Señor sí tiene la capacidad de formar, de hacer, de moldear del barro, de la piedra, de lo que Él quiso, una forma y después darle vida. Él es la fuente de la vida, amados. Nosotros no tenemos ese poder. Dios tiene tanto el conocimiento, Él es omnisciente, y tiene el poder, Él es omnipotente, hermanos, para hacer exactamente lo que Él quiere. Y Él dio vida, hermanos, a su creación. El Señor, ¿verdad? Dio de su aliento a su creación. Y aquí Dios sopló su propio aliento de vida en el hombre. Nosotros somos más que polvo o algo nada más físico. Esto es algo que existe pero no tiene vida. No tiene vida. Esto es algo físico, pero no tiene vida. Esto es algo físico, pero ¿qué? Pero tiene vida.
Hay algo que lo anima, hay algo que le da fuerza, hay algo que le da energía, que le da capacidad de existir, de vivir, de crecer, de poder reproducirse. Y amados, es el aliento de Dios, es su propio aliento lo que le da a esta sustancia, a esto físico, a esto material, un espíritu, el espíritu de vida, el aliento de vida. Lo podemos imaginar, hermanos, de esta manera. Adán, ¿verdad? Su cuerpo ha sido formado, Dios lo moldeó del polvo, ¿verdad? De la tierra. Un cuerpo humano sin vida, hermanos, tirado ahí en el suelo, ¿verdad? Imagínense un mono, un muñecote grande ahí, ¿verdad? Tirado, no se mueve. Entonces Dios se inclina y sopla en la nariz. Y entonces, hermanos, ese aliento de Dios entra en el hombre, ¿verdad? Y entonces el hombre directamente, hermanos, empieza a existir. Es un milagro glorioso. Es un aliento que vivifica, es un aliento que da vida. Jesús, hermanos, imparte nueva vida. Tenemos un ejemplo muy, a veces muy confuso. Vamos a Juan capítulo 20. Acerca de esto, cuando el Señor Jesús sopló, ¿verdad?, en sus discípulos. Juan capítulo 20. Vamos al verso 19. El Señor Jesús ya murió, ya fue crucificado, ya resucitó el tercer día. Ahora se está apareciendo a sus discípulos. Está dando testimonio de sí mismo, de que Él está, ¿qué? Vivo, porque Él es la vida. Y entonces, Juan 20, 19, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Pensaban, hermanos, que si ya habían matado al maestro, entonces ¿quiénes eran los siguientes? Ellos. ¿Y qué dijeron? Más vale que digan que aquí corrió la gallina, que aquí quedó el gallo. Y se encerraron, pero bien encerraditos. ¿Sí? Yo también hubiera hecho lo mismo, no me burlo de ellos. Ahora, tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Acuérdense, ellos están bien encerrados. Y de repente Jesús aparece en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Verso 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. Aquí hay una línea muy delgada de algo que hoy se hace muy comúnmente, hermanos. No te dejes engañar. Quien sopló aquí no fue un apóstol. Quien sopló aquí no fue un profeta. ¿Quién sopló esta ocasión? El mismo que le sopló a Adán. Adán el inútil, ¿verdad? Que no se movía, ese cuerpo inanimado. No porque Adán fuera un ser inútil, estoy hablando del Adán acostado que acabamos de ver, de barro. Este Jesús, el eterno Dios, sopló en Adán y Adán vivió. Ahora, ¿estaban vivos o no estaban vivos los discípulos, hermanos? Sí, pero espiritualmente no. Ok. Cuando sopla el Señor sobre ellos, inmediatamente les dice esto: lo que ustedes perdonen será perdonado, y lo que no. El Señor les está dando la autoridad de su espíritu, hermanos. No les está diciendo: reciban el Espíritu Santo, más. No, hermanos. Eso es una vil mentira. No existe tal cosa. Aquí es el dador de vida quien está soplando el aliento, no los discípulos. Y aquí tenemos que entender, amados, que ese aliento el Señor les dice: reciban al Espíritu. El apóstol Pablo dice que todos nosotros estábamos antes muertos ¿en qué?
delitos y pecados. Pero vino el Espíritu de Cristo y nos dio vida. Porque acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Físicamente Dios nos ha dado el aliento de vida a todo ser vivo. Él así lo decidió. Por eso dice que cuando morimos, el espíritu vuelve ¿a quién? Su espíritu de vida vuelve a Él. El alma es otra cosa. El alma es lo que somos espiritualmente nosotros. Pero el espíritu de vida vuelve a Dios, porque es de Él. Pero estábamos muertos nosotros en delitos y pecados, pero el Señor vino y sopló en nosotros, hermanos, y nos ha dado vida en el espíritu. No nada más en lo físico, sino que ahora, ¿verdad? También tenemos vida en lo espíritu. Génesis 2:7 nos dice que el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra ser, hermanos, en hebreo es nepesh, que significa un ser animado, un ser que piensa, un ser vivo, un ser consciente. El hombre no se convirtió en un ser viviente hasta que Dios le sopló vida. Aunque ya lo había formado, aunque estaba ahí bien hechecito todo, hermanos, no podía moverse, no podía caminar, no podía hablar, no podía comer, hasta que Dios sopló en él y le dio vida. Nosotros, aunque estamos vivos físicamente, no podemos en el espíritu vivir hasta que Jesús viene y sopla en nosotros su Espíritu Santo, hermanos, su espíritu en nosotros. Entonces, ¿qué es el aliento de Dios? Es el poder que da vida, hermanos, al hombre. Físicamente, lo vimos con Adán, pero también espiritualmente. Y ahí es donde el Señor Jesús dice: yo soy la vida, hermanos, tanto física como espiritual. La palabra hebrea para espíritu es ruach, ¿verdad? Así, ruach, que significa viento, aliento, aire, espíritu. La vida de Dios, hermanos, es una vida que no depende de nada. A Dios nadie le sopló. A Dios nadie necesita mantenerlo. Él no necesita comer. Él no necesita dormir. Él es la vida. Él es la fuente, ¿verdad? Donde toda vida, hermanos, sin cesar depende de Él. El hombre, hermanos, fue diseñado para vivir eternamente, porque fuimos hechos. ¿Cómo fue hecho Adán? ¿A imagen? No se apuren por el niño, no hay problema, déjenlo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si nuestro Padre es eterno y somos sus hijos por creación y por adopción, también nosotros somos ¿qué? Eternos, amados. Nuestra alma es un alma que va a existir, ¿verdad? Desde que el Señor la inició en adelante, sea en el cielo o sea en el infierno. Pero el alma que Dios nos dio, hermanos, es eterna. Y aquí es donde entonces tenemos que escuchar la voz del Mesías que dice: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados, Jesús determina el tiempo de la vida física. Dios es soberano sobre toda vida. Job, capítulo 34, versos 14 y 15, dice: si Él determina hacerlo así, o sea, quitar la vida, o si, dice, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, o sea, si Dios decide y dice: ¿sabes qué? Quiero que mi espíritu vuelva a mí. Nos quita a todos, dice, su espíritu y su aliento, dice: toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. O sea, si Dios se hartara de nosotros y dijera: basta, que mi espíritu vuelva. Todos aquí, hermanos, todos los pájaros caerían, los peces morirían, hermanos, los animales, ¿verdad? Las plantas se secarían, todo quedaría ¿qué? Muerto, sin vida. Es lo que está diciendo Job. Si el Señor determinara hacerlo, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne perecería a una y el hombre volvería a ser polvo. El tiempo de la existencia, hermanos, de uno, desde que uno nace hasta que muere, es decidido ¿por quién? Por Dios. Es decidido por Dios. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, esto fue cuando el ser humano, ¿verdad?, ya cae en pecado y empieza a reproducirse, y entonces el mal, hermanos, está, vamos a llamarlo así, en su máximo esplendor. Nada de justicia,
nada, ¿verdad?, de amor unos hacia los otros, sino muerte y violencia. Dice, la tierra fue llena de violencia, y entonces el Señor, hermanos, dijo: mi espíritu no tolerará a los seres humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en el espíritu, nada más en la carne teníamos vida. Dice, en el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. ¿Quién estableció eso? ¿La ciencia? ¿El gobierno? ¿Los padres? El Señor. Otra vez vi un reportaje en México de las pensiones del Seguro Social. Había una viejita en Guadalajara que tenía 111 años y tenía como 5 años, no, tenía 11 años que no le daban la pensión, porque el gobierno del Seguro Social, la pensión dura hasta los 100 años de vida. Ya si pasas los 100 años, ya no tienes pensión. Entonces hicieron todo un reportaje y toda la viejita lavando ahí en el lavadero. Oiga, pero ¿cómo es posible? Pues no sé, me dijeron que ya a los 100 años ya no podía recibir pensión y bla, bla, bla. Pues ya fueron, y claro, pues no le convenía al Seguro Social, se la devolvieron. Pero fíjense, o sea, ellos sí, el hombre puede determinar ciertas cosas, hermanos, pero la vida, la duración de la vida, la determina Dios. 120 años serán lo máximo que voy a dejar vivir, ¿verdad?, al hombre. Hay sus excepciones, Dios las tiene, pero por lo general, hermanos, morimos antes de los 120 años. Él determina, hermanos, Él da la vida, Él quita la vida, Él determina lo largo o lo corto de ella. Job 14:5, tú has determinado la duración de nuestra vida, tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Incluso, hermanos, el Señor puede quitar la vida y después puede, ¿qué?, regresarla. Y ahí el Señor demuestra una vez más quién, hermanos, es el dador, autor y sustentador de la vida. Santiago 4:14 nos empieza entonces a dar una imagen cómo es nuestra vida física en la tierra. Santiago 4:14 nos dice: la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. El salmista también nos dice, ¿verdad?, como dice, nuestros días sobre la tierra son como la hierba que florece, ¿verdad?, y en las mañanas florecemos y morimos, el viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado ahí. Salmo 103. La Biblia nos da una imagen, hermanos, de nuestra vida física aquí en la tierra. Nos deja ver que es prácticamente nada comparado a la eternidad, comparado, ¿verdad?, a lo infinito que es Dios. Aquí nuestra vida es una pasadita y se fue. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, cuando eran jóvenes, bellos y flacos? ¿Cuántos recordamos eso, verdad? Flacos y orejones, dicen, bien, tan flacos que estamos que se nos ven las orejotas así grandes, ¿verdad? Y luego, pum, de repente, oye, ya pasaron 40 años de eso. Ya cuando alguien te dice, oye, ¿te acuerdas de? No sé, sí. Oye, ¿hace cuánto fue de eso? No, hombre, fue hace 50 años, hace 40 años. Dices tú, carambas, ya pasó tanto tiempo. Mi abuelita, a todas sus hijas, que ya eran setentonas, ¿verdad?, así, hermanos, ochenteras, me decía: hijo, háblale a las muchachas. Pues ella, su primera hija lo tuvo a los 12 años, mi abuela, imagínense. Entonces la siguiente, mi tía la mayor, Lupe, parecía su hermana, hermanos. Entonces decía: hijo, háblale a las muchachas. Y yo, ¿cuáles muchachas, abuelita? Pues a tus tías. Ah, bueno, pues sí, las muchachas, así es, hermana. Pero en realidad, amados, nuestra vida es nada. Pasa rapidísimo. Pasa, ¿verdad?, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, y ningún ser humano sabemos con certeza cuándo dejaremos o cuándo el Señor, ¿verdad?, nos quitará la vida. Y aquí es donde entonces el Señor Jesús dice: yo soy la vida. No tengas miedo, no tengas temor. Yo soy la vida. Y amados, aquí es donde Dios no solo da vida física y temporal a cada ser humano. Aquí es donde nosotros podemos tomar, ¿verdad?, esa esperanza, donde el Señor ofrece una vida, hermanos, más allá de lo temporal, más allá de este mundo. Juan capítulo 10, verso 10.
Jesús dijo, el ladrón no viene sino nada más para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia. Abundancia, hermanos. ¿Cuántos queremos tener vida en abundancia? Buena vida, una vida en paz, una vida justa, una vida santa, una vida alegre, una vida, ¿verdad?, llena de la bendición de Dios. Pues es posible, pero no en esta tierra, hermanos. El Señor lo reserva para la vida eterna, donde no habrá más llanto, tristeza, dolor, necesidad. Él lo va a llenar todo. Pero, amados, la vida aquí en la tierra también puede ser una buena vida, a pesar del sufrimiento. A diferencia de Satanás, hermanos, el ladrón, el Señor Jesús no viene por razones egoístas. Él no vino a la cruz para crearse un nombre, para crearse una iglesia y ser famoso. Él no vino a la cruz, hermanos, para gozarse. Él no fue egoísta al venir a la cruz, al contrario, hermanos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, al igual que él siendo al igual a Dios, no, ¿verdad?, lo tomó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí es donde entonces, amados, Él no viene a recibir. Él dijo, yo he venido, ¿verdad?, no a ser servido, sino a servir. No he venido a recibir, sino a dar. Dice también el apóstol, Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros ahora, ¿verdad?, en su pobreza nos hagamos ricos. Y aquí está hablando, hermanos, en el ámbito espiritual. El Señor Jesús, hermanos, nos hace recibir una vida abundante en el momento que nosotros reconocemos que solamente de Él depende la vida. Si tú quieres vivir y Jesús viene y te dice, yo soy la vida, pero tú lo rechazas, ¿qué le estás dando a entender? No quiero vida, quiero muerte. Pero yo soy la vida, pero no quiero esa vida. Yo quiero vivir mi vida, pero tu vida es muy corta, vacía, temporal. La vida que yo te ofrezco es abundante, es eterna, es santa, celestial. No quiero esa vida. Amados, la palabra abundante, cuando Jesús dice yo vengo a traer vida, ¿verdad?, y vida en abundancia, en griego esa palabra es persión. Parece que dice presión, pero lleva una I primero, persión, y significa excesivamente. O sea, cuando dice abundante, altamente, más allá de la medida, súper, hermanos, una cantidad que no se puede reconocer. O sea, cuando el Señor dice yo vengo a traer vida, vida en exceso, hermanos, vida más allá de la medida, vida más allá, ¿verdad?, de lo que ustedes pueden considerar. ¿Quién te ofrece esa vida? ¿Quién te ofrece, hermanos, esa vida que no puedes ni siquiera, ¿verdad?, imaginarte? Yo no puedo, no sé si tú te has puesto a pensar en la eternidad, cuando dices, cuando llegue al cielo, porque por gracia voy a llegar, Señor, ahí vamos a estar, voy a estar entre esa multitud, ¿verdad?, de miles de millares, de toda tribu, lengua y nación, cantando al Cordero, Señor. Y dice que no hay día y noche allá, porque no hay necesidad de sol y luna, no vamos a dormir. Y entonces dices tú, siempre vamos a existir y vamos a estar alabando a nuestro Dios por siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y ya cuando empiezo a pensar en ese para siempre, hermanos, ¡pum!, me reinicio la computadora, porque no puedo calcular, no me cabe en mi mente cómo vamos a poder existir sin morir. Y eso es lo que el Señor Jesús, ¿verdad?, está tratando de decirnos. La abundancia con la que yo prometo la vida, ¿quién soy yo?, es una forma que ahorita no podemos entender, hermanos. Pablo lo pone en esta manera, 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9, Pablo lo explica así: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, o sea que no las podemos entender, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, es realidad. Yo no puedo entender, hermanos, cómo el Señor,
siendo quien es, el ser más puro, más justo, más santo, hermanos, puede fijarse en nosotros. Tú te fijarías, mira, vamos a hablar de nuestra condición tan miserable que somos, hermanos. Imagínate que tú quieres adoptar un niño o una niña, ¿ok? Vas a ir a un orfanato. ¿A quién vas a adoptar? No quieres adoptar a un niño o una niña problemático. No quieres adoptar a un niño o una niña grosero. No quieres adoptar a un niño o una niña enfermo. No quieres adoptar a un niño o una niña feo. Sé sincero. Queremos adoptar un bebé precioso, bonito, chiquito, para poder moldearlo nosotros, ¿verdad? A nuestro gusto. Un niño sano, fuerte, ¿verdad? Que donde lo vea, ay, sí, yo quiero que este sea mi niño. Pues el Señor no es así, hermanos. De lo más vil, de lo más sucio, de lo más feo, de lo más maldito, hermanos, escogió Dios para darnos vida. Qué maravilloso es el Señor Jesús, hermanos. A los leprosos los tenían fuera de la ciudad, hermanos, en un valle. Allá no querían que se acercaran, y si se acercaban tenían que ponerse, vendarse todos tapados y luego andar con una campana y gritar leproso, leproso, para que todos pudieran alejarse, hermanos. Y el Señor Jesús los tocaba, hermanos, sin ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios jamás será manchada por el pecado del hombre. Qué hermosa, hermanos, es la vida tan abundante, tan grande que es Jesús. Qué hermoso es su corazón, hermanos, que nos dio vida a los que merecíamos estar completamente muertos. Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Por qué, hermanos, el Señor toma a esta clase de hijos, a esta clase de seres humanos viles y menospreciados? Porque su espíritu de vida, hermanos, es un espíritu que puede dar vida al muerto más inútil. Porque el poder, hermanos, que opera en nosotros, que es su Espíritu Santo, hermanos, puede hacer cosas que jamás pudiéramos imaginar. Yo jamás me imaginé, hermanos, que pudiera ser usado por Dios para traer vida por medio de su palabra, hermanos, a las personas. Jamás me imaginé poder ir, ¿verdad?, de misiones y que el Señor recibiera, ¿verdad?, gloria por lo que Él hace en su iglesia. Jamás me imaginé, hermanos, poder ser un padre que tuviera hijos y que pudiera llevarlos al camino del Señor. Lo deseaba, sí, pero no me lo imaginaba. Y esas son cosas humanas, amados. Pero el Señor tiene cosas más grandiosas que tú no puedes imaginarte que Él puede hacer en tu vida. Puede sanar la amargura más profunda que hay. Puede sanar, hermanos, el rencor, la maldad del pecado más arraigado que tengas en tu mente y en tu corazón. Él lo puede sanar. Y lo puede convertir, hermanos, para usarlo para su gloria, ahora para bien. Su poder opera en nosotros de tal manera, hermanos, que da vida a lo que está muerto, a lo que está podrido en nosotros. Jesús dijo: yo soy la vida. Y amados, la vida en Cristo es vida eterna, vida que no termina, vida que depende de Él. Y si Él es eterno, amados, entonces lo que Él promete también lo es. También lo es. Y la definición de la vida eterna, el mismo Señor Jesús nos la da, Juan 17:3, y yo se las he dicho muchas veces. ¿Qué significa la vida eterna, hermanos? Juan 17:3. La vida eterna consiste en esto, dijo el Señor Jesús: en que te conozcan a ti, el único Dios, y al Hijo a quien tú enviaste. Si tú conoces a la vida, hermanos, o sea, a Jesús,
vas a querer vida, vas a querer su espíritu, vas a anhelar la luz, vas a anhelar su abundancia en bendición espiritual, hermanos. El Señor, ¿verdad? Dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta definición, hermanos, de vida eterna no hace nada mención de los días que vamos a vivir en esta tierra, de que la vida eterna es salud, de que la vida eterna es prosperidad, de que la vida eterna, hermanos, es tener familia o estar libres o vivir en justicia. Nada de eso es la vida eterna. La vida eterna es conocerle a Él, servirle a Él, seguirle a Él, confiar en Él, sometidos a Él. Esa es la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué significa que Jesús dijo yo soy la vida? En primer lugar, el Señor no se enfoca en lo físico, porque Él entregó su vida física para poder darnos vida eterna. Y por eso Él nos dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Vamos a morirnos, amados. Vida eterna no significa que tú como hijo de Dios vivas sin enfermedad, sin problemas y sin sufrimiento en esta tierra. Las bendiciones físicas, hermanos, pueden ser parte de la vida de Dios, de la vida en Cristo, pero no lo es todo. Salomón, hermanos, con todas sus bendiciones materiales, porque Dios sí le dio toda bendición a Salomón. Él le dijo, como tú pediste sabiduría para guiar a mi pueblo y no me pediste riqueza, yo te voy a hacer el hombre más rico del mundo. Pues ese hombre más rico del mundo, hermanos, con todo y lo que tenía, dijo, todo es vanidad. Todo no vale más que un cacahuate, porque no he encontrado en todo lo que tengo lo que yo pensaba. Así es que la vida que Cristo ofrece no es una vida, hermanos, abundante de cosas materiales aquí en la tierra, y no seas engañado por ello. Pablo, por el otro lado, hermanos, Filipenses 4, 11 y 12, esta es la doctrina del contentamiento. Pablo dice, he aprendido a vivir con mucho, con poco, con la panza llena o con hambre, dice, con frío o calientito. Y luego viene este famoso verso que a todos nos encanta, porque todo lo puedo. Ok, ahí está hablando, hermanos, de la escasez. Yo puedo vivir en Cristo, ¿verdad? Esta escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la enfermedad, en el sufrimiento. En segundo lugar, hermanos, la vida eterna, la vida que dice Jesús ser, por la cual nosotros debemos preocuparnos en realidad, hermanos, no es determinada por un tiempo de duración aquí en la tierra. La vida del cristiano es determinada por la relación con Dios. Tú puedes vivir 100 años sin Dios aquí y en realidad no viviste, pero puedes haber vivido 50 años con el Señor, y esa relación va a determinar la vida eterna que tú vas a poder, ¿verdad?, gozar. Prácticamente, amados, el Espíritu Santo nos da vida en esta tierra y en la próxima. Y aquí es donde entonces concluimos que cuando el Señor Jesús dice yo soy la vida, Él quiere darnos a entender que la vida que Él nos ofrece gira alrededor de su gracia y su conocimiento. Si nuestra vida, hermanos, gira alrededor, ¿verdad?, del Señor, si lo que soy, lo que tengo, lo que creo, lo que hago, lo que hablo, lo que siento, lo que pienso, lo que deseo, se mueve alrededor de la gracia de Dios y del conocimiento que tengo de Él, amados, prácticamente entonces voy a vivir una vida completamente en Cristo. Una vida, hermanos, en donde voy a caer, pero voy a levantarme. Voy a fracasar, pero me voy a recuperar. Voy a esforzarme, a perseverar, pero también voy a descansar. Esa es la vida de lucha contra el pecado, contra el mundo.
Aunque somos naturalmente, hermanos, deseosos de las cosas materiales, de la salud, de los bienes, de poder disfrutar cosas, hermanos, como hijos de Dios, nuestra perspectiva de la vida no debe ser esa. Termino ya con esto, amados. El apóstol Pablo le dice a los romanos: hey, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la forma racional, ¿verdad?, de servirlo. Dice, ¿para qué? Para que comprueben, ¿verdad? Renueven su mente, para que comprueben qué es lo que Dios quiere, su voluntad en ustedes. Y aquí es donde entonces, hermanos, cuando venimos a vivir una vida que gira alrededor de Cristo, hermanos, la verdadera vida en Cristo, entonces realmente se basa en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Si el Espíritu está en ti y el Espíritu te da vida al Espíritu, entonces tu vida, hermanos, va a girar alrededor de sus frutos y vas a gozar y vas a dar de esos frutos. La vida en Cristo, hermanos, no consiste en la abundancia de cosas, en la abundancia de tiempo, sino consiste en la abundancia de Cristo en nosotros. Termino con esta cita de Colosenses 3, versos 2 y 3. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Porque Jesús dijo: yo soy la vida. Amados, que tu vida, mi vida, estén realmente, ¿verdad?, centrados, cimentados en aquel que nos ha dicho que es la vida. Señor, todos, Señor, necesitamos tu aliento, tu Santo Espíritu, Señor. Todos necesitamos, Señor, de esa fuerza que es el dínamos de tu poder, Señor, el Espíritu Santo. Todos necesitamos de tu guianza, Señor, de tu sustento para vivir físicamente y con mayor razón para vivir en el Espíritu, Señor Jesús. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú lo demostraste, Señor, al tercer día de estar muerto. Tú resucitaste, Padre. En la tumba no pudo detenerte porque tú eres la fuente de vida. Y esa es una promesa, Señor, que el que esté y crea en ti, Señor, y estemos muertos, aún así viviremos. Padre, ayúdanos a mantenernos siempre en la vida que eres tú, con nuestros ojos puestos, Señor, en la vida abundante que ofreces, Padre, que no es aquí, Señor, sino en la eternidad, pero que desde aquí es probada nuestra fe, Señor, para ver si realmente deseamos esa vida abundante. Aquel, Señor, que no ha venido a ti, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote vida, Señor, que lo haga. Oramos, Señor, por aquellos que todavía no han entregado, Señor, su vida temporal en la tierra para que tú les des vida eterna. Rogamos, Señor, por aquellos, Señor, que están perdidos, ciegos, Padre, completamente lejos de ti, que tú los acerques, Señor, que tú les des vida en el Espíritu, que vengan, Señor, entonces a traer, Señor, alabanza, porque tú los has resucitado como lo hiciste con nosotros. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias por lo que eres, el gran yo soy. Y gracias, Señor, porque podemos, Señor, depender de ti y confiar en ti. Alabado seas nuestro buen Dios, nuestro buen Redentor. En tu nombre oramos.